encuentro. ¿Qué? No hay tiempo que perder. Arreglar esta ropa y enseguida estarás lista para el baile. Salacatula, mechicabula, bibidibodibibu. Son las palabras que siempre soy yo. Bibidibodibibu. Pero, ¿qué ocurre? Mi varita no funciona. Debo estar muy lejos de mi cuento. La cosa es que este sitio me suena. No te preocupes, Cenicienta. Encontraré el modo que puedas volver al baile con tu príncipe. Hey, espera. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres tú? ¿Y quién es esa Cenicienta? ¿Que quién soy? Soy tu hada madrina. Y Cenicienta, ¿no eres tú? Yo me llamo Dorothy. Ay, hija, ¿esto de andar por la vida sin gafas? Pues nada, que hoy haberme perdido. Me habré confundido de camino. ¿Podrías decirme qué sitio es este? Yo estoy igual de perdida que tú. Yo vivo en Kansas, pero esto no se le parece nada a mi granja. Lo último que recuerdo es que se acercaba un tornado y salí en busca de mi Toto. ¿Tu Toto? Es mi perrito. Luego todo es muy borroso. Debí de perder el conocimiento y al despertar he aparecido en este extraño sitio, sin mi Toto y sin mis zapatos. Menos mal que encontré estos por el camino. Mira qué bien, no está nada mal, chica. El problema es que no sé cómo volver a casa. Pues andamos buenas. Si al menos hubiera un cartel o una señal que nos diera una pista de dónde estamos. ¡Uy! ¡Si ahí hay una! ¡Oh! ¡Claro! Ahí vive mi primo el mago. Él podrá ayudarnos. ¿De verdad? ¿Cómo? Tiene el poder de conceder un deseo a cada persona. Tú puedes pedirle que te lleve de vuelta a tu granja de Kansas y a mí llevarme con Cenicienta. Si no recuerdo mal, vive al final de este camino de baldosas amarillas. ¿Y a qué estamos esperando? Vamos a buscarle. Puede que pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás si sabes buscar un espíritu afín, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir, te tienda su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad, se llama amistad. Y cuando te sientas mal y ya no puedas más, tú creerás naufragar, pero no te puedes rendir, sabes que debes seguir. No pierdas la fe, que sola no estás si sabes buscar un espíritu afín, un faro en el mar que al brillar te ayude a salir, te tienda su mano, te ayude a cumplir tu destino y te ilumine en tu camino. Se llama amistad. Se llama amistad, sí. Pero ahora estoy sola. He salido del país de nunca jamás y no sé volver. Encima, el estúpido de Peter Pan solo tiene ojos para esa estupenda Wendy. Siempre con cara de niña buena. Y yo estoy aquí, sola, sin amigos. Y más perdida que la mano del Capitán Garfio. Un momento. ¿A dónde llevarán este camino de baldosas amarillas? Tú sigue el camino, no te arrepentirás.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal. Entonces tú no puedes contar deseos, pero sí crear vestidos. No, yo también puedo contar deseos, pero solo dentro de mi jurisdicción. Fuera de allí, mi varita es más fuerte que la contabilidad del PP. Uy, ¿y este quién es? ¿Que quién soy? Escúchalo. Princesa, soy el príncipe valiente, matando a orcos y dragones desde siempre, desde el glaciar más frío al desierto más ardiente, con honor y valentía para hacerle a todo frente. Soy el príncipe, alto, fuerte y guapo, el más atractivo de todo este reinado. Cualquier criatura será mi presa con tal de poder besar a la princesa. ¿Princesa? Ninguna de nosotras es una princesa. ¿Ah, no? No. Menos mal. Estoy hasta las raíces de tanta princesa. Que si sálvame de un dragón, que si rompe tal hechizo, que si me va a comer un ogro. Es un auténtico peñazo ir por la vida de príncipe azul. ¿No te gusta ser un príncipe azul? Pues claro que no, pero es el rol que me han impuesto en mi reino. ¿Pero qué tiene de malo ser un príncipe azul? ¿Y qué tiene de malo? Pues que tengo que hacer cosas asquerosas. Por ejemplo, estos días me he tenido que recorrer el reino entero probando un minúsculo zapato de cristal con la obligación de casarme con aquella doncella que le quedase bien. ¿Y qué pasó? Pues que probé y probé ese zapato a todas las jóvenes del reino y a ninguna le cabía, ni a las más jovencitas. ¿Pero de qué número era? Un 32, creo. Pero... esto no puede ser. ¿Un 32? Sí. Eso es para una niña de 10 años. Tú calcula. ¿Y te tenías que casar con ella? ¿Pero cómo te vas a casar con una niña? Si eso les dije yo, que eso es pederastia, joder. Pero vamos, que el guión de cuento era así y punto. Menos mal que el zapato era tan pequeño que a ninguna le cabía. Pero vamos, las tías de ahí eran unas insustanciales que flipas. Tú imagínate lo zumbadas que estaban, que se cortaron los dedos de los pies con tal de ponerse el zapato y casarse conmigo. ¿Los dedos de los pies? Una sangría, ¡buah! Un verdadero asco. Esa historia me suena. Jo, pues otra vez tuve que ir a una que tuvo un accidente laboral con una rueca. Con una rueca, pero hoy en día ¿quién utiliza una rueca? Toma inversiones en I+D. Pero vamos, que la tía se había hecho una avería que alucinas. Para cuando llegué yo estaba más muerta que Walt Disney. Pero me obligaron a enrollarme con ella para resucitarla. La tía seca y yo en plan necrófilo. ¡Qué asco! Ya te digo. ¿Y las princesas? ¿No te atraen las princesas de otros reinos? Las princesas son un horror. Son una cuadrilla de cabezas huecas que solo se preocupan por su apariencia. Que si tienen hora en la peluquería, que si me pongo más pechos, que si ropa nueva y todo para casarse conmigo. Buah, y que no te vean hablando con otra, porque vamos, se arranca las lentillas de colores fijo. Son unas auténticas chonis. Con pasta, pero chonis. ¡Qué horror de tías! Ya. Claro. Yo sería mucho más feliz siendo un sapo, pero la gente espera que sea un príncipe valiente. El típico machote de cuento que va por ahí salvando a las princesas. Como si las princesas no supieran salvarse o perderse solas. Claro, ¿dónde vas a parar? Mejor que ser un príncipe guapo en un lujoso castillo es ser un sapo. Con piel áspera y pegajosa. De charca en charca embarrado hasta los ojos y comiendo moscas. Pues claro que sí. Si él quiere ser sapo, nadie tiene derecho a hacerle vivir de otra manera. Además, mejor ser sapo que un baboso de discoteca. Tú sí que me entiendes. Yo a veces sueño con otra vida en la que vivía feliz en mi charca. Pero ese sueño se convierte en pesadilla. Y aparece una tía y me pega un morreo que te cagas y aparezco otra vez con estas pintas de Toray. Ay, pobrecito. Si fuera sapo, nadie se me acercaría por mi condición o por mi apariencia. Todo sería mucho más fácil y más natural. Pues si quieres ser sapo, ¡hala! A convertirse en sapo. Ahora mismo vamos a ver a un mago que concede deseos. Él podría ayudarte a terminar con todos esos problemas. Si quieres, puedes venir con nosotras. ¿Dices que me puedo quitar toda esta presión de encima? Joder, pues claro que voy. ¿Dónde está ese mago del que hablas? Vivo al final de este camino de baldosas amarillas. ¡Tú síguenos! Sí, pero espera. No será peligroso, ¿no? ¿Qué va? No tengas miedo. ¿Qué miedo? Se me decía por protegerte, hombre. Aquella estrella de allá, hoy brillará por ti.
Tus sueños se realizarán. Siempre ocurre así. Aquella estrella de allá tiene una extraña luz. Quizás nunca jamás se irá, si es que la sigues tú. Esperad, ¿habéis oído eso? Tranquilas, yo os protegeré. Da igual lo que sea, no habrá ni dragón ni felino que se interponga en nuestro camino. Este miau. ¡Guau! ¡Un tigre con botas! Ah, un pelotudo con espada. ¿Y este era el que nos iba a proteger? ¿Pero qué haces? ¿No es que solo es un gato? Sí, claro, un gato. ¿Pero este tipo? ¿Pero se puede saber quién eres tú? Yo soy con botas. El gato con botas. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar al son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay mi amor, ay mi morena de mi corazón. Un gato mariachi, con acento argentino y con botas. ¿Qué vecindario más raro tiene mi primo? Y ahora, si no les importa, me tengo que ir. Ando buscando una cantina donde ofrecer mis canciones por unos tragos de tequila. Espera un momento, no te vayas. Nosotros también estamos perdidos, pero sabemos cómo puedes encontrar tu cantina. Si nos sigues por este camino encontrarás un mago que concede deseos. Él podrá ayudarte a ir donde quieras. ¿Ir con ustedes? ¿Y con el boludo ese? La verdad es que prefiero ir a mi bola, pero si la diosa casualidad les ha puesto en mi camino, para algo será. Así que, adelante. Entonces, ¿te vienes con nosotros? Y vamos. Bien, sigamos entonces. ¿Pero dónde demonios estoy? ¿Qué lugar es este? ¿Qué sitio tan extraño? Pero si hasta los árboles son raros. Dios, qué mareo. ¿Me habrán echado setas en la sopa los enanos? La última vez que me vieron espiando a Blancanieves, me echaron a pedradas. ¡Uy! Pero qué lobo más bonito, ¿no? Qué extraño, ¿no te doy miedo? No es eso. Es que estoy acostumbrada a los animales de mi bosque. Y de todos ellos, los lobos sois mis favoritos. Pues todos los humanos me toman como una amenaza. Al fin y al cabo, soy su competencia en la pirámide alimenticia. Por eso no te preocupes. Yo soy vegetariana. ¿Y qué hace usted por aquí? No me diga. ¿Usted también se ha perdido? Pues sí, hijo, sí. ¿Necesita que le acompañe a su pueblo? Pues no. Por desgracia no me quieren en mi pueblo. Pues mejor, porque yo tampoco tengo ni idea de dónde estoy. ¿Y por qué no la quieren en su pueblo? ¿Qué ha hecho usted? ¿De qué la acusan? De envenenar a Blancanieves, la princesa. Pues no tiene pinta usted de hacer esas cosas. Pues claro que no. Si es que yo no he hecho nada malo. Lo que pasa es que el rey y sus medios me tienen enfilada y me culpan de todos los males que pasan en el reino. ¿Sabes por qué? Pues porque he descubierto el plan del rey de vender a Gas Natural Penosa una licencia para abrir una planta de fracking en nuestro bosque. Pero eso sería horrible. Acabarían con todo. Montes, árboles, ríos y con ello a los animales que vivimos allí. Claro, pero eso no importa. El problema soy solo yo. ¡Qué injusticia! Y así, claro, mientras hablan de usted, nadie se preocupa ni de los negocios del rey ni de la destrucción del bosque. El caso es que ningún periodista se ha preocupado por saber mi versión. Es más fácil echarle la culpa a una vieja rara que airear que el rey es un corrupto, capaz de cargarse el ecosistema por unos simples millones, y que la princesa se ha escapado del reino porque no aguanta ni a su madrastra ni al tirano de su padre. ¡Ay! Por cierto, ¿quieres una manzana? No, gracias, yo soy más de solomillo. Ay. Casualmente, el otro día dejé unas manzanas como estas, junto a la casa de los 7 enanitos, para Blancanieves. Ahí es donde empezaron todos mis problemas. ¿Y eso por qué? Pues porque Blancanieves, la hija mayor del rey, cayó en coma. Y toda la prensa empezó a hablar mal de mí y a culparme del estado de la princesa. Que si yo era una vieja malvada, que si había envenenado a Blancanieves porque le tengo envidia, o que si quería cargarme la monarquía, y yo que sé qué más cuentos se inventaron.
El caso es que ninguno habló de los negocios del rey y de que Blancanieves se pasa los días colocada con los 7 enanitos. Qué fuerte, pobre chica. He intentado salvarla muchas veces, pero no ha habido manera. Los 7 enanitos no me dejan acercarme a ella. Lo único que puedo hacer es dejar fruta fresca y llamar a algún príncipe con cruz roja para que venga a salvarla cuando se pasa con las setas. Pues qué pena. Así que ese es mi pecado, hijo. Bueno, ese y vivir apartada en un bosque, en mi casita en el bosque, haciendo mermeladas y compotas. Así me gano la vida. Ay, por cierto, ¿has visto qué manzanas tan hermosas? ¿Seguro que no quieres una? Seguro, seguro. Ay, no te puedes imaginar la imagen que ha dado de mí la prensa. ¿Qué me va usted a mí a contar sobre los medios de comunicación? A mí también me han colgado en San Benito que no vea. Y por eso, aunque no sé muy bien cómo, he aparecido aquí. ¿A ti también? Ay, mira, ¿qué te parece si seguimos este camino de baldosas amarillas y me lo cuentas? Bien, agárrese mi brazo. Pero espera un momento. ¿Y esos ojos tan grandes? Calla, abuela, calle. No vaya usted por ahí, que la última vez que me dijeron eso se montó una abuela. Ay, perdón. Yo sigo sin estar convencido de que yendo por aquí llegamos antes a una cantina, ¿eh? ¡Venga, ya queda menos! ¡Eres loco! Bien, a esto me refiero, se llama a pararlo cada 2 por 3 porque el llorón pelotudo que se asusta por cualquier cosa, mejor me voy. Además no me gusta seguir los caminos marcados. Las mejores cantinas siempre están fuera de las rutas turísticas. Bueno, pues no sé, pero es el camino que lleva a casa del mago. Sin él no podrás volver a casa. Yo no tengo casa. Mi casa está en donde están mis botas. Desde chico siempre he seguido mi propio camino sin ayuda de ningún mago. Así que me voy. Ahí se quedan. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que te... Ojalá que te vaya bonito. Bueno, mejor si nos damos prisa y vamos a donde el mago que mueva su varita o lo que sea y que nos mande a casa una vez. Ay, hablando de varitas, creo que se me ha quedado la mía por el camino. No podré volver con Cenicienta sin mi varita. Seguid vosotros. Yo volveré atrás para buscarla. ¿Ya nos veremos en casa del mago? No te irás tú también, ¿no? No, no te preocupes. A ver, preocuparme no, joder. A que no estés sola. Quiero protegerte. Claro, claro. Pero vamos a donde el mago antes de que cambie de idea. Claro. ¡Uy! Hola, niña. ¿Qué sola te veo para ser tan hermosa, no? Toma, una manzana, que te sentará bien, como Blancanieves. No, gracias. Las hadas solo comemos polen. ¿Qué ojos más grandes tienes? Es para ver a mis presas en la oscuridad. ¿Y qué orejas más largas? Con ellas detecto la presencia de mi futura comida. ¿Y esas uñas? Te las podrías cortar un poquito, ¿no? Con ellas destripo fuertemente a mis víctimas. ¿Y esa boca? Voy a piñata. Ya, debería ir al ortodoncista, la verdad, pero es que los braquias cuestan una pasta. Ay, por cierto, niña, ¿tú qué tienes alas? ¿Podrías decirnos dónde está el camino? Tengo alas, pero aquí no puede volar. Parece que no tuviera poderes. ¿Y tú, lobito? ¿También estás perdido? Pues sí. ¿Y cómo es eso? Pues escuche, verás. Cierto día, caminando por el bosque, conocí a una chica llamada Caperucita. Empezamos a hablar y como era muy simpática, nos hicimos amigos. Así que me invitó a comer a casa de su abuelita. Pero antes me propuso echar una carrera. Ella por un camino y yo por otro. Pero cuando llegué a la casa no había ni rastro, ni de la abuela ni de Caperucita. Solo un reguero enorme de sangre a metros del jardín. Até cabos, saqué mis conclusiones y creo que esto fue lo que ocurrió cuando Caperucita llegó a casa de su abuela. ¡Música, maestro! La niña llamó a la puerta. ¿Estás en casa, abuela? Acércate, querida nieta. El ambiente estaba raro, tan tenso que asustaba. Y aún así se acercó donde su abuela hacía su cama. Ella estaba inmóvil, no hacía ni un movimiento. Todo era muy extraño, como si no pasara el tiempo. ¿Qué tal, Caperucita? Algo cansada del camino. Venga, siéntate aquí y charla un poquito conmigo. Una pregunta, abuela. Dime, ¿qué sucede? ¿Y esos ojos tan grandes? Son para verte
como siempre, le advirtió la razón. La tensión entre ambas crecía poco a poco. Caperucita sonrió, algo no encajaba en su rostro. Como si hubiese cambiado, pasó de ser algo dulce a ser lo más amargo que en su vida ya probase. Mirando a su abuela, ella se relamió. La señora abrió los ojos, era palpable el terror. Oye, Caperucita, ¿qué boca tan grande tienes? Sacando algo de la cesta dijo: Para, cómete mejor. Un grito ahogado salía de la garganta de su abuela, pidiendo ayuda desconsolada por lo que pasaba. Un fuerte dolor le recorría todo el cuerpo. Sintió los dientes de la niña, ya no le quedaba tiempo. Joder, abuela, para su edad cómo se mueve. Eso que has contado es horrible. ¿Estás seguro de que Caperucita ha sido capaz de comerse a su abuelita? ¿Y quién si no? En el bosque no había nadie más. El cuerpo de la abuelita no aparece y el guardabosques vio como Caperucita salía volando como si le hubiese tragado un tornado. ¿Y entonces? ¿Por qué te echan a ti la culpa? Pues porque Caperucita es una joven dulce y él luego tiene muy mala reputación entre los humanos. Ya sabes, somos competencia en la pirámide alimenticia. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Yo también soy una víctima de la incomprensión. Ya lo dijo Einstein, solo hay dos cosas infinitas, el espacio y la estupidez humana. La estupidez es como correr sin salir de una baldosa y la inteligencia es un caracol que avanza lento hacia el horizonte. Y casi siempre la estupidez no aplasta del caracol. Venga, sigue el camino amarillo. Uy, yo creo que a este le han sentado un poco mal mis manzanas, ¿verdad? Vámonos. Ay ho, ya es hora de sobar. Ay ho, ay, qué agostito se está aquí. ¿Hola? ¡No lo toques! ¿Por qué no? Mira qué barba tiene. ¿Y si explota? No digas tonterías. ¡Cuidado! ¡Puede ser peligroso! ¿Quiénes sois vosotros? ¿Hijo? Yo me llamo Dorothy. ¿Y tú? Yo soy Don Simón, digo Dormilón. Déjame adivinar. Te has perdido, no sabes dónde estás y no sabes cómo volver a casa. Vaya, pues sí, estaba en el bosque con mis 6 hermanos, cogiendo setas, probé una, se me cerraron los ojos y cuando los abrí ya no había nadie. Blancanieves debe estar con un mono, digo, inquieta, y muy preocupada al ver que no he vuelto con los demás. Tranquilo, ven con nosotros. Al final de este camino hay un mago que concede deseos. ¿Y podrá hacer que vuelva con mis hermanos? Claro, vamos. Venga, vamos rápido que llevo todo el día andando por el caminito este y ya me empiezan a doler los pies. Por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Uf, qué hambre. ¡Comida! Hola, guapo. Uy, una niña perdida, hola. Hola, ¿sabes dónde estamos? No, pero sé dónde quiero ir. ¿A dónde? Segunda estrella a la derecha y todo recto hasta el amanecer. ¿Y no buscas un acompañante que te haga ver las estrellas? ¿Una Wendy? Sí, Wendy, Wanda o Caperucita, lo que tú quieras. No, precisamente estoy aquí por ella. Por ella y por Campanilla. ¿Campanilla? ¡Campanilla! ¡Ey! Tranquilo, que estás conmigo, no te preocupes. Vamos a tumbarnos un poco y nos olvidamos de todo, ya sabes. No sé qué debería saber, pero no tengo tiempo para siestas. Tengo que encontrar a Campanilla y volver volando hacia nunca jamás. ¿Qué es eso de nunca jamás? Es de donde yo vengo. ¿Y qué haces aquí? Pues todo fue culpa de Campanilla. Estaba con Wendy en la lonja del árbol jugando al FIFA 18 cuando de repente apareció y se llevó un rebote que te cagas. Bueno, pues ahora me puedes llevar a mí y jugamos al Flipa 18. Aunque seguro que todo es culpa de Garfio. Ese vejestorio quiere que busque trabajo o que estudie. Quiere que me convierta en un amargado, solo y un vejestorio como él. ¿Lo ves? Ya me está saliendo barba. Me estoy haciendo un viejo. Que no te preocupes, si estás muy mono, te da un rollo hipster muy sexy. Yo te comería entero. Bueno, ¿y tú qué haces aquí? Pues yo vengo huyendo de mi cuento, pero es una historia muy larga. Cuéntame, total, no tenemos nada mejor que hacer. Bueno, pues resulta que yo iba a llevar comida a casa de mi abuelita, que estaba enferma. Cuando iba caminando por el bosque apareció un licántropo. Pero no un licántropo cualquiera, sino el hombre lobo más
sexy y guapo que te puedes imaginar. Se me acercó y empezamos a hablar. ¿Qué ojos tan grandes? Con un color entre negro y rojizo que embrujaban. Así se lo dije. Él me miró fijamente y me dijo, son para mirarte mejor. ¿Y qué orejas? Finas y puntiagudas. Le daban un toque de lo más exótico, que eran para escuchar mejor mis suspiros, me dijo. ¿Y qué pelaje? Moreno y sedoso. Más calentito y mullidito que un alborno de Woman's Secret. Que era para abrazarme mejor, me susurró. Pero lo más atractivo de todo era su boca. Grande y oscura como una boca de lobo. Esta comparación es un poco estúpida, ¿no? Tenía unos labios súper carnosos que dejaban entrever unos largos colmillos afilados. ¿Qué boca tan grande, No. ¿Qué boca tan grande tienes?, le dije. Son para besarte mejor, me dijo. Y nos besamos. Y un beso llama un beso, y un beso mordisquito, y un mordisquito un lametazo. Así que nos liamos. Liamos. Así es como me convertí en vampira. ¿Qué es una vampira? ¿No sabes qué es una vampira? Va, da igual, una tontería. Te sigo contando. Bueno, cuando acabamos de... Da igual. Resulta que nos entró hambre y decidimos hacer una carrera hasta casa de mi abuelita. Así que mandé al lobito por el camino más largo para que me diera tiempo a llegar y avisarla. Cuando estaba a punto de llegar apareció una manada de cazadores borrachos. Iban de blanco con una faja roja súper hortera. Uno llevaba una máscara de lobo, como para asustarme. Que a dónde iba yo Caperucita, que si me iba a comer a mi enterita en su camita. Mira, lo tengo en el móvil. Conmigo nada más, y déjate llevar. Tu cama voy a entrar, yo te voy a devorar. Tú eres mi Caperucita, atraviesa mi vida. Hasta la que quieras miras. No falla, no falla. Tú eres mi Caperucita, cuando pasas por mi vida. Cariñosa y delicada. No falla, no falla. Tú lo que quieres que te coma el lobo. A ti solita, Caperucita. Tú lo que quieres que te coma el lobo. En mi camita, Caperucita. Tú lo que quieres que te coma el lobo. A ti solita, Caperucita. Tú lo que quieres que te coma el lobo. En mi camita, Caperucita. Tú eres mi Caperucita. ¿Y qué pasó después? Pues se me acercaron y empezaron a tocarme y me llevaron a un lado apartado tras unos matorrales y me quitaron los pantalones ¿Y qué hiciste? Me los cargué a los 5. Sí, no dejé ni rastro de ellos, porque les chupé toda la sangre. Bueno, pero ya estás bien, ¿no? Sí, al principio estaba un poco indigesta, pero ahora se me ha vuelto a abrir el apetito. ¿Y el lobo y tu abuelita? Pues mi abuelita había dejado una nota que se iba a venir con el inserso. De luego no he vuelto a saber nada. Yo, cuando acabé con los cazadores, escuché al guardabosques y salí corriendo hasta que caí rendida y me he despertado aquí. Bueno, aquí estamos a salvo. Sí, contigo me siento mejor. ¿Me abrazas? ¿Has dicho que tenías hambre? Sí. ¿Quieres un beso? ¡Ay, sí! Toma, un beso de fresa. Deja las cosas. Venga, vamos ya nunca jamás. Ya te digo. Hay 3 tipos de personas, los que saben contar y los que no. Venga, a seguir el camino. Ya. ¿Qué pasó? Te un cerdo volador. ¡Hala! Otro más. Vamos a ver, ¿cómo has llegado hasta aquí? No seas brusca con él, que vaya hostia se acaba de pegar. Lo siento. Es que ya me estoy impacientando. Parece que no vayamos a llegar nunca a donde el mago. ¿Mago? ¿Qué mago? Joder, esto parece el día de la marmota. A ver, al final de este camino hay un mago que concede deseos. Si quieres, él te puede llevar a casa. ¿A mi casa? Yo ya no tengo de eso. Tenía una. ¿No tienes casa? No, te he dicho que tenía una. Pero un día vino un lobo con no sé qué orden de desahucio y sopló y sopló. Y mi casa voló hasta el banco. Y yo volé a la puta calle. Al final, cuando estaba buscando otro sitio al que venir, el lobo volvió a soplar. Y acabé cayendo aquí. Bueno, pues pídele una casa al mago. Yo le voy a pedir que me convierta en sapo. Estaría bien, la verdad. Me gustaría tener una casa como la de mi hermano mayor. Tiene piscina y es de ladrillo. Claro,
como es constructor, el muy cabrón está forrado a base de hacer obras públicas. Tiene muy buenos contactos, pero muy pocos principios. Da igual, a esa gente nunca le persiguen los lobos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que tu hermano no te cae bien? No, el único que cae bien es él, ¿verdad, perdonador? ¿Pero qué le pasa a este enano? No le hagas caso. Ahora que sabes que quieres ser el mago, podemos ir antes de que este se vuelva a dormir. ¿Por qué no? Por aquí, por aquí. Qué dolor de cabeza. No pienso volver a probar nunca más los revueltos de setas de dormilón. Bueno, siempre digo lo mismo y al final siempre acabo cayendo en la tentación. Es que están tan buenos. Me hacen sentir como en otro mundo. Como ahora. Qué árboles más monos. Al día siguiente siempre la misma historia. Dios, parece que me va a explotar. ¿Pero dónde estoy? Así es como Garfio perdió su mano. Ahí va, mira, una prendecita, mira la que mona. ¿Qué se la habrá perdido esta pija aquí? ¡Hala, qué guapa es! Hola. Hola, ¿quién eres? Una prendecita de Pijolandia, ¿no la ves? Mi nombre es Blancanieves y no sé muy bien qué hago aquí, la verdad. Lo último que recuerdo es que estaba con Dormilón en el bosque, oí un ruido extraño y de repente aparecí en este camino de baldosas amarillas. ¿Y ese dormilón quién es? ¿Tu novio? Ah, no, es uno de los 7 enanos que vive conmigo. Bueno, mejor dicho, yo vivo con ellos en la casa del bosque. Con 7 enanos nada menos. Joder, y luego la fama de vampiresa me la llevaré yo. Pues yo no te hacía viviendo en una casa de bosque, sino más bien en un palacio lujoso, con sirvientes. A ver, bueno, la verdad es que soy la hija del rey. ¿No la ves? Pero me escapa de palacio. Mi padre es un ser súper egoísta que solo se preocupa por sus negocios y mi madrastra vive obsesionada con la belleza. Se pasa el día mirándose al espejo y es capaz de cualquier cosa con tal de ser la más guapa del reino. ¿Tu verdadera madre? Mi verdadera madre murió y desde entonces mi vida ha sido un infierno. Mi madrastra me tenía encerrada en la corte, ahí todo el día cosiendo y aprendiendo estúpidas canciones. Se me prohibió hasta montar a caballo, salir, correr e incluso hablar con los campesinos. Pobrecita. Pobrecita. Pobrecita la hija de sus sirvientas que seguro que no ha tenido ninguna oportunidad de ir a la escuela. Cuando mi madre vivía todo era diferente. Era una mujer estupenda, la he hecho muchísimo de menos. Siempre íbamos a montar a caballo, a bañarnos al río e incluso ayudábamos a los campesinos a trabajar la tierra. Cuando murió todo cambió y por eso me he independizado. Independizado, dice. Esta es la típica niña bien, o sea, fija, que se enfadó con papá y mamá, o sea, los reyes. Y ahora va de independiente. Pero eso sí, a la hora de la verdad, a seguir viviendo de cuento, porque seguro que el rey y la reina le pagan todas sus facturas. Los colocones, los salones de belleza, el maquillaje. Pero eso sí, con el dinero de los contribuyentes. O sea, el nuestro. Eso no es verdad. Mi padre y mi madrastra no sabían dónde estaba yo hasta que vi una foto de palma mía besándome con un príncipe de la Cruz Roja. Hasta entonces los enanitos y yo habíamos podido pasar desapercibidos. ¿Y entonces de qué vives, bonita? Pues hombre, lo que cosechamos los 7 enanitos y yo en nuestros invernaderos. Luego Dormilón es el encargado de venderlo en la ciudad. Es a quien estoy buscando para volver volando a casa. O sea, que me quieres hacer pensar que los 8 vivís de plantar lechugas. Bueno, precisamente no es de plantar lechugas. A ver, déjala en paz. Tú quieres buscar al lobo, ella quiere encontrar a Dormilón. Y yo quiero encontrar a Campanilla para ir volando nunca jamás. Algo me dice que al final de este camino están las respuestas a todas las preguntas que tenemos. ¡Ay! Más gente drogándose en las calles que en las droguerías. Y si se acaba el camino da igual, vosotros sois el camino. Bueno, y seguid el camino. Mirad, a lo alto de esa colina se ve una casa. Esa debe de ser la casa del mago. Pues yo no la veo, con el ciego que yo... ¡Mami! Estoy aquí. Encontrar mi varita me ha costado más de lo que pensaba. Por cierto, no sé lo que está pasando en este reino, pero se está montando una buena. Había un montón de gente protestando. ¿Y por qué protestaban? No sé qué de un muro, algo sobre un tirano tramposo. ¡Mirad! ¡Aquí es la casa de mi primo! Vamos. ¡Mirad! ¡Pero si es Dormilón, el camello del reino! ¡Hostia, la bruja de las manzanas! Ese es el lobo que me quitó la casa. Jamoncito, creo que te equivocas de foto. ¡Campanilla! ¡Por fin te encuentro! Estaba súper preocupado por ti. Sí, súper preocupado. Ya te veo. ¿Quiénes son esas? Vete con tus nuevas amiguitas. A mí no me hables. ¡Lobito!
echaste a tu abuela y me echaste a mí la culpa. ¿Qué dices si mi abuela estaba de vacaciones? Dormilón, ¿eres tú? Blancanieves. ¡Deja en paz a mi Blancanieves! ¿Tu Blancanieves? ¿Pero qué dice esta vieja? Tu cara se me hace familiar. ¿Quién eres? Yo soy tu madre. Mi madre. ¡Mirad! ¡Ha levantado un muro en el camino! ¡No podemos pasar! No, no podéis pasar. Estos son los nuevos Estados Unidos de Oz. And you are not welcome. ¿Pero quién eres tú? ¿Pero qué dice este Yo soy el pato Donald Trump, el rey. Y he prohibido la entrada de extranjeros a mi país. Sois todos muy raros y muy feos. ¡Pero sois injusto! Eso no puede ser, tenemos que pasar. ¿No? Solo queréis pasar para traer drogas y para violentar mi país. Violentar su país, dice. Si ahí dentro hay más armas en una reunión de vecinos que en todo Oriente Medio. Pero debemos completar el camino para que se hagan realidad nuestros sueños. Ah, sueños, como si eso diera dinero. Los sueños son el motor que mueve el mundo. Sin ellos no podríamos vivir. No, para vivir solo hace falta dinero y construir da dinero, mucho dinero. Si no vemos al mago, no podremos volver a casa. No hay ningún mago, he prohibido los magos en Oz. Esto no puede quedar así. Debemos hacer algo. ¡Abajo los muros! ¡Fuera el tirano! 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 ¡Abajo los muros! ¡Silencio! ¡Os aplico la ley Mordaza! Nos hemos quedado solos. Qué raro, ¿no? De repente se escucha un chasquido y la gente desaparece. Yo creo que seremos los siguientes en desaparecer. No lo sé. Parece que se torció el camino y que tal vez no podamos volver. Como si fuera cosa del destino. Como si nos quisieran volver. Mira, está anocheciendo. El horizonte se confunde con un negro telón. Parece que vaya a acabar la función. Tal vez nos hayamos equivocado al seguir este camino. Tal vez, pero ha sido divertido. Yo me equivocaría otra vez. ¿Quieres bailar conmigo? Claro, pero puede que te pise los pies. Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, segura me quieren morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función.
el haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Y sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. Adiós, sapito. Esto se acabó aquí. Parece que ha llegado el momento de quitarse estos zapatos. ¿Sapito? ¿Dónde estás? We will reinforce old alliances and form new ones, and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. Entonces, Blancanieves y la bruja, con la nueva de sus nuevos amigos, echaron a los reyes y prohibieron el fracking. Y el lobo consiguió trabajo en una fábrica de turrón y consiguió dinero para ponerse unos brackets. Tini, venga, cariño, a cenar. Uy, pero ¿qué hace la tele encendida? A saber la de tonterías que habrás estado escuchando toda la tarde. Uy, mis botines. ¿Ya les vuelto a poner mis botas a Dorothy otra vez? Y yo buscándolas como una loca. Pero Timmy, pichín, ¿qué le has hecho a tus cuentos? Si los has destrozado. Mira, no pasa nada, ¿vale? Venga, recoge todo y vamos a cenar. ¡Hala! Peter Pan y Campanilla se fueron a Nunca Jamás y montaron una panadería que se llamaba Pans and Company. Y del príncipe no se supo nada más, pero se encontró su ropa al lado de una charca. Y Dorothy no encontró su toto, pero ahora está feliz con sus nuevos amigos. ¿A que sí, Dorothy? ¡Timmy! Y de Donald Trump y su muro no se supo nada más, pero me parece que como no mováis el culo, vais a tener muros hasta la boca. Timmy, cariño, venga a cenar. Bueno, Agur, otro día os cuento otro cuento, ¿vale? Agur.